Y debo contarles que justamente acá lo que nosotros venimos a mostrar es cómo nosotros hemos implementado en la empresa el modelo para aprovechar de mejor manera en cuanto a los objetivos, a los servicios que tiene la empresa con la sociedad, es decir, dotarle agua potable. Nosotros tenemos aproximadamente como 45 o 45 estaciones. De esas 25 estaciones automáticas, de las cuales nosotros en todo el distrito metropolitano de Quito están distribuidas y tomamos información horaria, es decir, hora a hora. Esta es la información que a nosotros nos sirve y lógicamente hemos utilizado la malla del distrito metropolitano de Quito e implementado. Lógicamente, cuando estamos hablando de implementado, nosotros no hemos desarrollado el modelo, porque esto ya está desarrollado, ya fue creado el modelo con en el año 1988 por dos estudiantes de doctorado en la Universidad de Pensilvania. Es decir, se creó con un modelo con una versión del tipo MM5. Esa fue la versión original. Yo lo instalé en el año 1989 en el INAMI, esa versión MM5, y de ahí continuó y se generó y llegó a lo que es ahora el modelo WRF. Es decir, que tomó su evolución de una manera positiva. Hace 6 años estuve más o menos también por acá, en el 12º encuentro, y mostraba más o menos lo que pasaba con el modelo WRF, pero en términos de la utilización del PGA. No sé si recuerdan algún asunto del programa de gran altitud que estaba manejando. También se hizo algunas cosas en cuanto a la simulación de cuál era la velocidad, o mejor dicho, ahí en ese entonces se manejaba el término de determinar la velocidad que debería estar el módulo ese que debía tener más o menos una cero velocidad o mínima velocidad de viento para que pueda soportar y sostener. El objetivo era muy bueno: dotar de internet a los pueblos, a las zonas donde no existe, específicamente a los sectores rurales. Sin embargo, ha evolucionado tanto y me da bastante gusto que hoy estemos hablando a nivel de universidades de estos temas, lógicamente de intercambiar experiencia, de eso es la idea. Entonces vamos a hablar sobre ya no voy a hablar sobre el modelo, estamos hablando de que sí hay cosas que tengo que destacar y hay que dejar en limpio. Cuando estamos hablando del modelo hay 3 etapas muy fundamentales. La primera, el preprocesamiento. El preprocesamiento quiere decir de que nosotros nos estamos sirviendo de la información del terreno, y algo que decían los chicos del INAMI en el sentido de que estaban utilizando la información de coordenadas sigma, y en términos de justamente la diferencia de que no se utilizan las coordenadas de presión. ¿Y cuál es la diferencia? De que las coordenadas de presión, lógicamente, si nosotros utilizamos aquellas coordenadas, van a ir a tomar los mismos valores a través de la montaña, y lógicamente que va a ser un absurdo, y por eso se toman los valores de diferencia, la diferencia con coordenadas sigma, para que dentro de lo que se llama la capa límite planetaria, la PBL, que dice, ¿y por qué esto es importante? Porque aquí justamente se generan todos los fenómenos que se conocen en la meteorología, que son la lluvia, el viento, todo eso, en la capa límite planetaria que está aproximadamente cercana a la superficie. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre eso, no voy a hablar nada más allá, ya hablamos del preprocesamiento, el procesamiento y la visualización del modelo. Esas son las 3 principales etapas que tenemos dentro del modelo. La siguiente, con este o este. Ya. Bien, entonces también no se ha tocado, y lógicamente son importantes esta información, de que el modelo se basa de informaciones tanto de qué modelo, es decir, no es que viene de la nada, sino que se alimenta de modelo global, y las condiciones iniciales y de frontera lo toma del modelo global que se llama GFS, Global Forecast System, es el modelo que alimenta las condiciones iniciales y de frontera. Pero también se puede alimentar de la información de superficie, es decir, de las estaciones que se tenga o se prevea o se limite, como también de informaciones satelitales, es decir, si tenemos radar, si tenemos imágenes satelitales, si tenemos radiosondeos, esa información también se puede alimentar al modelo. También es un problema más bien de tipo de enlace y de link que pueda generarse.
Nuestro dominio está generado, un dominio lo hemos hecho como es justamente, lógicamente no somos Dinami, somos empresa pública metropolitana de agua potable, para dos mallas, una malla que cubre el Ecuador, siempre hay que hacerlo de dos maneras, y una que es para el distrito metropolitano de Quito. Entonces tenemos la red de estaciones, que son aproximadamente 25 estaciones automáticas, y en tiempo real recibimos ese tipo de información, como ustedes lo pueden ubicar, se lo puede ubicar. Tenemos, ahora, nosotros lo que hemos hecho es que no es que generamos un pronóstico para, o mejor dicho, una cantidad de lluvia o una cantidad de cualquier parámetro para un día determinado, sino que le vamos determinando y identificando por periodos. Hemos identificado un primer periodo, bueno, comienza de una manera autónoma desde la 1 de la mañana a bajar la información de condiciones iniciales de frontera, lo hace autónomamente. Luego a las 2:30 comienza ese preprocesamiento, en lo que hablaban los chicos del desgribado y ponerle formato para que pueda correr el modelo. Y luego genera pronósticos para el primer periodo P1, P2, P3, P4, P5 hasta el P8. Es decir, le toma el primer día, el pronóstico desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche, es el primer periodo de pronóstico ya del modelo. Luego desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente llamaremos P2 y así sucesivamente, y lo podemos generar hasta 15 días. Es decir, las condiciones que están disponibles en el internet del modelo GFS, que son condiciones iniciales, nos genera hasta 15 días. Lógicamente de que, bueno, nosotros operacionalmente lo trabajamos solamente hasta 5 días. Muy bien. ¿Qué pasó? Bien, un caso especial, siempre el jefe manda y dice, bueno, nosotros queremos inaugurar el nuevo aeropuerto. Ese fue uno de los pedidos, más o menos como anécdota, ¿no? 15 días antes nos dijo que querían inaugurar Tababela y nos dijeron que querían algo así, que para ese día querían la temperatura, cuál era la velocidad de viento, si había o no había lluvia, o sea, qué tipo de fenómeno se iba a generar, cuáles eran las nubes que se iban a presentar, el tipo de nubes, bajas, medias o altas, entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche. Pero eso nos dijeron que generemos esos trabajos 15 días antes, pero para un evento de esa naturaleza, que era realmente la inauguración del nuevo aeropuerto de Tababela. Bastante complicado, ¿no? Pero bueno, nosotros de alguna manera hicimos todos los esfuerzos posibles y le entregamos al señor alcalde. Este fue el boletín y lógicamente que salió bien. Bueno, buena suerte, como está diciendo. Bien, estas son las estaciones que nosotros utilizamos con el código, la latitud, longitud, y generalmente son las que vamos a determinar la validación. Entonces, lo que nosotros utilizamos acá es la técnica del análisis objetivo de Kresman. Lógicamente, de que cuando estamos queriendo comparar información que sea de un modelo contra lo que nosotros observamos en la superficie, tenemos que tener dos alternativas. Primero, o del modelo le llevamos punto a punto o lo hacemos de malla a malla, es decir, lo comparamos en malla, o sea, la estación que nosotros tenemos o en la observación que nosotros tenemos en la superficie, le generamos a una malla y comparamos con la malla del modelo, o lo del modelo que está en malla lo llevamos a punto, porque no podemos hacer una comparación de distinta forma. Entonces, lo que más recomendado, lo que se está utilizando a nivel de centros de investigación en el INPE, en Brasil, en ANSEC, en otras instituciones, es justamente el análisis objetivo de Kresman en el año de 1955, que ya lo ideó. A diferencia de lo que ocurre con otros modelos o con otras técnicas de interpolación como tipo CRI, tipo de esta naturaleza, que más o menos lo que hace es genera muchos círculos de una determinada, donde encuentra máximos y no encuentra información, no encuentra datos, como que le interpola con círculos y no es verdad. Lo vamos a ver. Entonces, el objetivo principal del análisis de Kresman es convertir la información obtenida a través de los datos de las estaciones al mismo formato del modelo, o sea, punto a punto o malla a malla. Bien, veamos entonces lo que nosotros tenemos. En la parte izquierda tenemos la salida del modelo
de la versión 3.2.1. Nosotros lo hemos hecho porque desde que nosotros lo instalamos, lo implementamos en la empresa, fue en el año 2011 que nos vinculamos a la empresa de agua potable, e inmediatamente ya lo comenzamos a hacer las validaciones correspondientes. Es decir, ya lo instalamos y comenzamos a hacer las validaciones porque decía, bueno, ¿qué tan bueno es? ¿Para cuánto? ¿Con qué certeza? ¿O qué bueno es el modelo? Entonces queríamos hacer eso. Queríamos ver cómo identifica el modelo los eventos. Entonces veamos aquí en la parte, está el distrito metropolitano y está la ciudad de Quito. Entonces esta es la salida del modelo WDF y este es lo que nosotros hemos ya observado, es decir, lo hicimos una validación de malla a malla y observamos de que sí identifica el modelo ese máximo de precipitaciones de la zona del Atacazo, como está en el círculo rojo, pero en la realidad como que se viene más hacia el sur y lo identifica más bien en la estación del Troje, es decir, por la Santa Rosa. Entonces, ¿qué quiere decir? De que algo como que en el tiempo tiene un cierto mecanismo de movimiento que nosotros no estábamos considerando. Observamos que esta ya es el relleno de las precipitaciones utilizando el análisis objetivo de Cresma. Observen de que entre la zona de los proyectos que está en la parte suroriental del distrito metropolitano frente a lo que está en la ciudad de Quito, no existe esa extensión de relleno como lo haría Kriging o como lo haría otro tipo de interpolación, a diferencia de Cresman, que sí, realmente donde no existe información no la detecta. Luego veremos cómo se lo puede hacer eso también o cómo generarlos. Vemos, para cada periodo tuvimos que hacer este trabajo, para cada periodo de todo el tiempo que nosotros lamentablemente no lo vemos ahí. O sea, no hay problemas. Para cada periodo hicimos esta comparación y obtuvimos, además de esto, lo que son los estadísticos que se llaman la probabilidad de detección dentro de una matriz de contingencia. Determinamos la falsa alarma, el bias, CSI, SR y el bias, que es igual a la tangente del ángulo, obteniendo los siguientes valores, que con toda esta información, a diferencia de que creo que obtuvieron en el INAMI 0.80, nosotros obtuvimos el 96.4%, es decir, bueno, de alguna manera tuvimos alguna, porque es el área también es más pequeña y está más densa con información que nosotros hemos utilizado, con una falsa alarma del 14% y un bias del 1.1 y los otros índices que también se pueden considerar. Además de esto, incorporamos un diagrama bastante novedoso, bastante interesante, que es la razón de éxito frente a la probabilidad de detección, dándonos que en este gráfico se incorporan todos estos índices, obteniendo que cuando es 1, todos los pronósticos se generarían, y si son perfectos, daría un valor de 1. Y vemos que todos los pronósticos están cercanos a ese valor. Entonces quiere decir de que algo bien estamos haciendo y de alguna forma de que debemos mejorar, por supuesto, encontrando mejores parametrizaciones, porque ahí está el key del asunto, las parametrizaciones y algunas otras cosas que les voy a comentar. Bueno, conclusiones entre muchas, creo que se pueden destacar lo siguiente, de que sí, lógicamente, de que nosotros debemos seguir trabajando dentro de este tipo de investigaciones, pero lo más importante que creo que es intercambiar y generar una línea base, y la línea base es generar una climatología del modelo, porque mal se puede llegar a una modelación, a un pronóstico acertado, pero si no tienes una línea base para que puedas restar y puedas generar una referencia, como lo que llamaríamos la climatología, del normal punto, cualquier corriente de cualquier estación. Si no, entonces, ¿cómo decimos si está bien o está mal? Si no tenemos la climatología de ese punto, en este caso sería del modelo. Nosotros hemos logrado de que, si bien es cierto, tenemos 10 años de información para poder generar este tipo de comparaciones y validaciones, pero creo que estamos de alguna manera aportando para que de alguna forma intercambiemos este tipo de experiencias. Hemos logrado, estamos de acuerdo de que nosotros
tenemos un espacio, una malla bastante corta, que es el Distrito Metropolitano de Quito, diferente a lo que tiene el INAME, que es en todo el país, y lógicamente que es más complicado, igual que en Minucar. Creo que es importante también destacar de que el comportamiento del modelo en las primeras horas lo hace bastante bien y comienza a diferir hacia las 48 y las 60 horas, comienza a ser bastante complicado en cuanto a su línea o a su horizonte de predicción. Es, creo, fundamental conservar y analizar el desempeño de los pronósticos en una forma estadística, porque creo que también nos va a dar una información base y podemos determinar de una forma relativa lo que es la bondad del modelo. Este beneficio también está asociado en cuanto a los pronósticos y va a depender del desempeño, pero también de las acciones que se deben ejecutar sobre ellos. Destacamos algunas cosas que es importante, de que las instituciones involucradas en esta parte meteorológica operativa deben involucrarse reorientando todos los esfuerzos, especialmente en cuanto a desarrollar sistemas objetivos, optimizar ese tipo de esfuerzos para que puedan de alguna manera, no solamente este modelo es bueno, este otro modelo es malo, sino hacer más bien una especie de un ensamble de modelos, multimodelos, multiparamétricos, y creo se han dado algunos pasos muy importantes en colaboración con la Política Nacional, que creo que está en ese proyecto. Es decir, yo no pienso, desde mi humilde punto de vista, en el sentido de que existe un solo modelo, bueno, malo, sino más bien creo que hay que tomar todos los modelos, tomar todas las formas de parametrizar y hacer un multimodelo y multiparametrización. Encontraremos mejores alternativas de solución a los problemas que nosotros tenemos, como llegar a un sistema de alertas, llegar a un sistema de predicción operativa. Finalmente, creo que voy a darles algunos conceptos que creo que una profesora mía, Eugenia Kalnay, hablaba sobre 10 conceptos equivocados acerca de los pronósticos numéricos del tiempo. Como son: el análisis debe coincidir con las observaciones. La alta resolución lo arregla todo. Es decir, no podemos creer de que si es que nosotros tenemos una baja resolución, con alta resolución ya está solucionado el problema. No es verdad. Las condiciones de superficie están representadas con precisión. El esquema, la precipitación convectiva se parametriza directamente. Ya hablaba el señor del INAME en asunto de las diferentes formas de la precipitación convectiva y no convectiva. Un buen pronóstico sinóptico implica hacer un buen pronóstico de la convección. Los modelos de predicción numérico del tiempo pronostican directamente las variables cercanas de la superficie, porque ya hemos comentado de que estas deberían hacerse o generar un sistema de downscaling canónico o para llevarlo hacia la superficie y ahí compararlas, porque cuando estamos hemos observado y observado justamente las salidas y las otras también, en cuanto a que siempre está sobreestimando, porque estamos hablando de que este es el líquido del contenido, o sea, el contenido de agua líquida que está en los estratos, y lógicamente el modelo apunta hacia allá, y para poder ver exactamente lo que nosotros queremos es en la superficie pronosticar, deberíamos hacer un downscaling, o sea, una bajada hacia la superficie con algunas técnicas estadísticas, y ahí sí poder llevar a la comparación. Los efectos de la radiación se manejan bien en ausencia de nubes. Siempre se requieren datos del modelo de máxima resolución en la malla de salida, y los pronósticos que emplean técnicas de análisis estadísticos mejoran cuando se mejora el modelo. Y finalmente, una valla de 20 kilómetros representa con precisión las características de 40 kilómetros. Es decir, que bueno, son algunos conceptos en los cuales son equivocados de pronóstico numérico. Ahora, hay una partecita que creo que es importante destacar, que es el análisis objetivo de Kresman, que el Miguel les va a seguir comentando. Luego, cualquier pregunta hasta aquí, con mucho gusto. Buenas tardes con todos. Yo les voy a explicar así brevemente, más o menos para lo que se usa
el análisis objetivo de Cressman y lo que hemos visto que se hace con la validación. Ya, la metodología de Cressman involucra una aproximación iterativa para la elaboración de un análisis objetivo, cuyo propósito es la disminución del error en cada iteración. Va iterando en círculos, como vamos a ver. Para lo que usamos esto es para hacer igual esa comparación y lograr, como nosotros hemos hecho, comparar el modelo con los datos de superficie, en este caso de precipitación, por sectores. No hemos comparado por estaciones. Entonces, para el método lo que se tiene es, no sé si se ve ahí en el mapa, hay 3 estaciones que son esos circulitos y se tiene un punto de la malla. Entonces lo que se va haciendo es calcular la diferencia entre el valor medio observado y el valor de una primera aproximación. Para esto se necesita una primera aproximación, que en este caso, para utilizar la misma malla del modelo, se obtiene de una salida genérica del modelo y se puede tener cualquier dato, que hasta puede ser un valor fijo para todos, y se va calculando la diferencia. Luego se va corrigiendo, haciendo un escaneo, fijando algunos valores de radios. Normalmente se fijan 6 a 8 radios de acción y se va iterando mientras se encuentran estos valores. Este es el método más sencillo de Cressman, porque también se puede ir pesando con unos en cada iteración y cambiando estos valores. Con la parte de abajo, bueno, se hace que si no están dentro del radio sean 0. Entonces, bueno, se va haciendo la iteración con la distancia entre el valor y el punto de la malla. Nosotros hacemos directamente con este programa GRATS, que es el que, como nos explicaban, es el que se utiliza para visualizar las salidas del modelo, y se ha logrado tener, como se tiene una malla, una distribución de estaciones dentro más que del distrito, dentro de la ciudad de Quito, relativamente densa para la precipitación, porque en este caso no todas son climatológicas, no todas tienen todas las variables, sino de estas solo, si no estoy mal, unas 5, y el resto son solo pluviómetros. Entonces con se logra esa cobertura que se ve ahí con relativa precisión, que normalmente si se utilizaría otro método como IDW o Kriging, en esto se suele interpolar toda el área, normalmente cometiendo más errores en esas partes de afuera. Y bueno, como ventajas de este método de Cressman es que no se rellena en esos lugares donde hay información escasa, que al final este es un esquema simple, o sea, no es tan complicado como otros esquemas en los que se calculan un montón de cosas, se puede calcular errores y todo, pero para nuestro propósito es un buen método, y es bastante sencillo utilizarle con este programa GRATS y hacer la comparación directa dentro del mismo programa de las dos salidas. Bueno, como desventajas, que en este caso hay muchos que no funciona en lugares con información escasa, porque sí tenemos información al menos de precipitación, y que, bueno, no provee como otros métodos máximos, mínimos, algunos cálculos y otras cosas que en otros métodos se hace de mejor forma. Eso. Y bueno, muchas gracias, Miguel.